Me llamo Marcelina Delgado Lagunas. Sí, Anamialco. Soy nacida y criadita y casada aquí. Mi marido se llama Gildardo Arroyo. Esta tenacidad la busqué mucho tiempo y valor. Como una empresaria apasionada. Lo contrario de valentía no es cobardía, es conformismo. Mi abuelita Marcelina me representa la valentía hecha mujer. Es una persona que dejó atrás el conformismo y sin mirar atrás creó su propio camino. Una mujer de carácter, una mujer fuerte, una mujer alegre, aún en momentos muy críticos. Yo describiría a mi abuela como alguien muy tenaz, muy capaz, muy extraordinario y alguien que se lo planea y lo cumple. Para mí sería fuerza y mucho valor. Tuvo una visión muy grande y logró sacar a todos sus hijos con una carrera grande. Y la otra palabra, pues es una mujer chingona, la neta, sí, muy chingona. Marcelina Delgado Lagunas nace en 1930, en el albor de la construcción institucional de México, hija de la Revolución y testigo de la transformación de la vida nacional. En un momento en que las clases bajas, pobres, hechas a un lado por el porfirismo y por el régimen liberal anterior, descubrieron que su movilización y organización podían influir en la manera de conducir al país. Oportunidad misma para que los triunfadores de la revolución pudieran incorporarse, ya fuera en forma de tierras, agua, salarios más altos, derecho a huelga y a contratación colectiva, viviendas, educación y salud. Tienes que imaginarte un México rural donde no había caminos y había muy pocos medios de transporte. Te tienes que imaginar un pueblo donde el agua se trae de un pozo, de un río, y donde sobrevives a base de la siembra y de los animales que tienes de granja en tu casa. Ese México bronco de que todo el mundo portaba armas y que aunque fuéramos familia, si algo no me gusta de ti, lo arreglamos a balazos, lo arreglamos a machetazos. Entonces, ese México que es difícil de creer que existía, es el México de 1920, 1930, de la posrevolución, y donde la religión predomina y donde las costumbres se vuelven leyes y donde no suben ni la autoridad a esos pueblos, donde la ley se hace del más fuerte, con mucho, y bueno, y se tienen tradiciones donde se tiene que obedecer a los mayores sí o sí, no es cuestión de discusiones. Durante su infancia convergería con la vida campesina. Sembraría el campo y trabajaría la tierra para obtener los alimentos. Libre de la esclavitud, la pobreza no podía esquivarse. La vida estaba llena de carencias. En todo momento,
Marcelina recibía la fuerza del sol sobre su espalda y sus manos estaban expuestas al fulgor del fogón la mayoría de las veces. Ella fue campesina, ella llevaba al campo los alimentos a los hombres y cosechaba. Yo creo que también esa actividad de ser campesina le dio mucha fortaleza a su cuerpo y pues la actividad de llevar y traer tiene mucha fuerza. Yo creo que por eso está llegando a esta edad. Pues era la vida prove, pues comíamos brevemente, había poco comida, mercábamos las cosas que no había, lo que había comíamos, no íbamos al doctor, no íbamos nada, pues estábamos prove. Sembrábamos allá el cerro, allá unos 5, 10, 15 cuartillos de maíz y lo limpiamos y con eso nos pasábamos enero, febrero, marzo, a ver, 4 meses sin trabajar. Después venían las aguas, pues lo poníamos otra vuelta a sembrar y otra vuelta, así era la vida de nosotros. De sembrar, cosechar y comer y buscar, nos íbamos al monte a traer leña y ahí que nos poníamos una cerca de leña para que no nos hiciera falta. Entonces pasaría su primera década en un choque de dificultades y contrariedades económicas. Por un lado, el ascenso de la clase media, así como la lucha por un lugar integral para los más pobres. Y por otro, la Gran Depresión Económica Mundial. En octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió una súbita caída de las cotizaciones de sus acciones, el crack o Viernes Negro. El pánico financiero se extendió como reguero de pólvora. Pronto rebasó fronteras y repercutió en el conjunto de economías vinculadas al mercado internacional. Los precios simplemente se desplomaron. Un periodo definido por la contracción de la economía mundial, la disminución de las exportaciones e importaciones, el despido de millones de trabajadores y la escasez de dinero. Tan solo en Estados Unidos y México, los efectos de la Gran Depresión se prolongaron a lo largo de la década de 1930. Hija de Eustolia Lagunas, quien era la partera del pueblo, y de Fidel Delgado, siendo la tercera hija de 5 hermanos, Jesús, Juan, Alejandra, Asunción y un medio hermano, Luciano. Pasa los primeros 5 años al cuidado de sus padres, ya que en 1935 su padre Fidel Delgado sufre un desafortunado accidente a causa de una patada de caballo. Por ello su cuidado queda a cargo de sus abuelos, Luis Lagunas y la señora Canuta Arroyo, quien sería su primera maestra de vida. Madre y abuela al mismo tiempo, Canuta le mostraría en sus primeros años de su infancia la trascendencia e importancia del trabajo en la vida. Llegó con otro hermano, de la abuela tiene 5 hermanos, que es ella, es Alejandra, que es la única hermana que tuvo, pero pues murió joven, el tío Chon, el tío Luciano y el tío Jesús, y es otro hermano que no conozco nombre. La verdad nunca le he preguntado, porque cuando le preguntas pues se le hacen ojos llenos de lágrimas, entonces no creo que sea un tema que se debería de preguntar. ¿Qué más? Pues ya a ella le tocaba hacer todo, desde cuidar a todos, criar a todos. Ella fue la versión de Fausta de sus hermanos. El papá de mi mamá falleció cuando mi mamá era una niña. Ella lo platica de que murió de una patada de un caballo. Su mamá ya no pudo mantenerla, y para que no pasara hambre ni tuviera como una mala vida, ella la dejó segura, o su mamá en algún punto pensó que la dejó segura con su abuela. La abuela en realidad creció con su propia abuela, no creció con su mamá. Años después, en 1944, Marcelina conocería a Gildardo Arroyo,
quien trataría de llamar su atención a la usanza de las tradiciones mexicanas de la región. Cerca del pozo, donde se congregaban los habitantes de Amealco, Gildardo cruza miradas con él, desde entonces amor de su vida, utilizando un espejo para reflejar los rayos del sol y lanzándole piedritas pequeñas a la cercanía de sus pies. Gildardo logra llamar su atención y la aprobación posterior. Marcelina y Gildardo se comprometen a casarse, para lo cual el novio estaba responsabilizado a trabajar incansablemente para conseguir los deberes de la dote. Durante un año, fecha fijada por los familiares de la novia, el novio tendría la labor de conseguir la dote para la novia. De esta manera, Gildardo desempeña como bracero en la pizca de naranja, logrando así su objetivo. Mi papá y mi mamá se conocieron en el mismo pueblo. Nos platicaba que se hacían señas con espejitos y cosas así, porque no era como hoy de que pues ya te hablo y quiero contigo y andan dando primero la prueba de amor y luego se casaban. No, aquí era muy diferente, eran otros tiempos. Siempre cuenta la historia de su jamoncillo, donde dice que para que pueda conquistar a la novia siempre tienen que llevar o tienen que traer su jamoncillo envuelto en un pañuelo todas las semanas por un año completo, todos los fines de semana, para que te puedan conquistar. También dicen que se hacía su trenza y le hacían así desde lejos porque no dejaban que el novio se acercara a la novia, y que desde lejos les tenían que hacer señas, y entonces que con un espejo también le echaba la luz literal así a la cara para que viera que el novio sigue en pie de que se quiere casar, y la esposa le tenía que mover así la trenza para que, como seña de que sigue en lo dicho, antes de que pudiera pues salir de su casa y formalizar ahora así como un matrimonio feliz, por así decirlo. Que a mi mamá le hicieron. Dice que fueron a pedir a mi mamá y dice, sí, acepto que se case mi hija. Y que se casa, pero no te la vas a llevar todavía. Me tienes que traer una canasta de comida y que una canasta de esto. Y dice que mi papá mataba el puerco y todo lo tenía que hacer él para convencer que era un hombre trabajador, humilde y trabajador. Y tenía que convencer a sus suegros para que permitiera que mi mamá se casara. Entonces, tus manos piscaban, o piscar era obtener el fruto o la semilla que te daba la tierra, pero nada más se daban en ciertas fechas del año, no era siempre. Entonces la gente optaba por ir a la pizca porque se ganaba un poquito más, porque había un poquito más. Esa era la pizca. En 1945, Marcelina Delgado contrae matrimonio con Gildardo Arroyo. En la boda se desarrolla una ceremonia tradicional, la cual consiste en la entrega del buen deseo y felicidad de parte de familiares y amigos. En ella, las mujeres bailan con canastas de pan en forma de muñeca, otras más con canastas de dulces, mismos que se arrojan a los novios, entendiendo la analogía de la felicidad y la dulzura del amor en matrimonio, de la vida juntos, mientras que las muñecas de pan eran entregadas a los novios para desear que los alimentos nunca faltaran en sus vidas desde su santa unión en 1945. Conocimiento, pero por lo que se vive con otras personas es que solicitan permiso para andar con ellas, pero no enseguida vuelven a verse, sino que ya hasta que él ya tiene algo que ofrecer para darle a la esposa y a los papás. No podían casarse hasta después de un año de que fueran a pedir la mano. Esto es porque les dan un año para hacerse sus servilletitas, hacerse de sus animalitos, gallinas, pollos, vacas, una casita, o un lugar donde vivir, o un ahorro para la boda misma. Entonces ella cuenta que a pesar de que el abuelo Gil fue a pedir la mano, le dieron un año donde ella vivió con sus papás todavía, y el abuelo Gil tenía que conseguir dónde dormir, dónde vivir, ir ahorrando entre los dos todo lo que te acabo de decir, desde comida, las servilletitas,
algún catre, algún animalillo para pues, ellos vivir. Entonces ya que se cumple el año y ellos juntan pues, las cosas, se realiza la boda, y cuenta ella que la sacan de blanco de su casa, con cohetes, con fanfarrias, con bandas, así, o sea, todo un espectáculo, como ella lo cuenta, porque pues, es algo que ya no hay, algo que ya no se hace. Los campesinos comenzaban a tener sus propias tierras, aunque dependían aún del agiotista o del cacique para vender su cosecha. El despoblamiento de las haciendas simbolizaba la transformación de la vida en el campo, pero también del país entero. Durante este periodo de 1945, transcurren sus primeros años de matrimonio, donde convivía con sus suegros Aurelio Arroyo, llamado también Papagüello, y Emilia Delgado, Mamá Emilia. En 1950, 5 años después de matrimonio, conciben a su primer hijo, Jesús, de quien se contarán diversas historias sobre la causa de su muerte. A los 2 años, Jesús estuvo expuesto a una picadura de alacrán. El infante sufrió fiebre durante algunos días, aunque Marcelina contará que le hicieron un pesado mal de ojo debido a que éste había nacido ojiazul. Lamentablemente durante esos años las tragedias no darían tregua tan pronto, ya que sufriría de un aborto de un par de mellizos, consecuencia del prematuro tiempo para tener hijos. Pues también cuenta ella que estaban en el campo y ocurrió otro accidente, que le picó un alacrán, y pues allá no hay centros médicos, están en la Sierra de Guerrero, y falleció por un piquete de alacrán. Cuando se casaron mamá y papá, yo supe que fue en Amialco. Ahí tuvieron su primer hijo, se llama Jesús. Desafortunadamente del primer hijo, pues lo que platica mamá es que, en el pueblo, para empezar, no había nada de condiciones, no había doctor, pues del agua potable tenían que sacarla del pozo. Entonces platica que tuvo como un tipo de empacho, yo creo que traducido ahorita debe haber sido como una diarrea, que no pudo ser tratada. Y entonces de aquí a que iba el médico, que lo más próximo era Iguala, que eran como medio día caminando aproximadamente, pues el niño se le murió. Y le pedía a mamá, regálame frijoles o un huevo con palito, es lo que le daba de comer al niño. Pero pues desafortunadamente por alguna enfermedad, que traducido en el pueblo es como que le echaron ojo al niño y no lo pudieron curar. Y desafortunadamente se le fue, se murió el pequeño. Posteriormente, en 1952, nacería en Amialco Demetrio Arroyo Delgado. En 1954, Pedro Arroyo Delgado. Y 2 años después, Fausta Arroyo Delgado, en 1957. Durante este periodo, Gildardo Arroyo estaba dedicado al cultivo de sus tierras, pero también eventualmente iba a vender a Iguala, mientras que Marcelina educaba a sus hijos y estaba atenta, dedicada, pendiente a las labores del hogar. Mi papá empezó a ir a Estados Unidos y iba de bracero a la pizca de algodón. Tomaba el tren aquí en Buenavista de Cuéllar y de ahí yo creo que por eso él compró un terreno ahí en Buenavista, y algún día por razones del destino nos venimos a vivir a Buenavista de Cuéllar. Fue una época donde él andaba abriendo caminos, se fue a California, estuvo en Orange, nos hubiéramos ido todos desde ese tiempo a Estados Unidos si no hubiera sido la situación de que se enfermó y de que se estaba muriendo, y regresó sin dinero. Y bueno, no, sí trajo dinero, porque realmente sí regresa, y regresa con cierto capital, pero él estaba haciendo buen dinero allá, porque la mayoría de los que se iban de Guerrero no sabían leer ni escribir. Entonces él era de los pocos que sabían leer y escribir, y le pagaban, además de lo que le pagaban él por la cosecha de la naranja, él en la noche se dedicaba a hacer cartas a sus compatriotas, y porque decía que les escribía a los toluqueños
que eran los que más le pagaban para hacerle las cartas, entonces él descansaba menos, pero se ganaba más dinero. También dicen que fue una temporada que mi papá se fue a las pizcas a Chicago y pues nada más se quedó sola y pues igual seguían con la vida de campesinos y pues también yo creo que ya es cuando empezaron a buscar algo extra, que era hacer las cosas artesanales, que eran las bolsas, tejer, bordar. Durante la misma época, Gildardo migraría a Estados Unidos para laborar en la pizca norteamericana. Además, conseguía un ingreso extra con algunos de los compañeros al ayudarles a redactar las misivas que estos no podían hacer, ya que Gildardo era una de las pocas personas que sabía leer y escribir. Posteriormente, regresa a México a causa de una fuerte pulmonía contraída durante su estancia en Estados Unidos. En 1958, tras una acalorada discusión, Gildardo Arroyo decide definitivamente salir de casa de sus padres, saliendo con la furia dentro del pecho con dirección a Buenavista de Cuéllar, llevando consigo a su esposa Marcelina y a sus 3 hijos. Sin embargo, durante los 5 años en casa de su hermano y su cuñada, sufren de tratos discriminatorios, mismos que le otorgan el coraje para obtener un terreno para su familia. Es en este periodo cuando Marcelina, tras el nacimiento de sus hijos Ignacio Arroyo Delgado en 1959 y Andrés Arroyo Delgado en 1961, Marcelina comprende que es necesario hacer otros esfuerzos para mantener su vida conyugal y la de sus hijos. De esta manera, comienza por tejer las míticas canastas de palma, mismas que vendía mientras su esposo se dedicaba a cosechar la tierra. Buenavista era un punto medio entre salir del pueblo. La gente se iba o a Taxco o a Buenavista. A lo mejor el centro del médula que estaba viendo es porque hay un tren, el caballo fierro que le llaman. Hay un tren que para la pizca es bueno, o sea, antiguamente los gringos nos querían, entonces le daban una lana a la gente y se iban, pero por cómo se iban, no los llevaban, váyate y vámonos, sino el lugar más prudente que puede ser es el tren, y el tren exactamente pasaba por el medio del pueblo de Buenavista. Yo que me acuerde, hacía bolsas de cuero muy bonitas, lástima que no nos quedamos con ninguna. Ella también tejía, bordaba, era artesana, sus manos hacían magia. Adolfo López Mateos, quien era entonces el presidente de la República, nacionalizó la industria eléctrica a fin de aumentar el nivel de electrificación que se estaba produciendo en el país, ya que en entonces era de tan solo el 44%. Entonces había apoyado a los Arroyo Delgado. Se habían construido importantes centros generadores de energía, entre ellos los de Infiernillo, Temazcal, y estaba en proyecto la planta termoeléctrica de Ecatepec, misma que ayudaba a la centralización y modernización metropolitana que se deseaba en el país. Entonces ocurrirá con la transformación nacional una acelerada modernización que fue celebrada como el Milagro Mexicano. Marcelina y Gildardo aprovecharían la estabilidad política y económica de esos años y en sus cabezas traerían la misma semilla del Milagro Mexicano. Dentro de una cantina, Gildardo se entera que existe trabajo prometedor en la termoeléctrica que se estaba construyendo en Ecatepec. Llenos de la intención de aspirar a una vida aún mejor, deciden viajar 200 kilómetros. Algunos en tren y otros a pie para encontrarse desde Buenavista de Cuéllar hasta México Tepexpan.
teníamos una casita muy bonita, arriba de un cerro. Mi papá era dueño de una parcela y ahí sembraba también mi papá. Lo que lo hace decidir es que oye a dos Trujillos, así se apellidaban Trujillo, sus dos hermanos Trujillo, que están platicando de que les está yendo muy bien acá en la termoeléctrica y que ganan un montón de dinero y que andan bien vestidos y que todos los ve y se les acerca y les pregunta cómo llego y no le hacen caso, no le quieren decir y no lo pelan y él empieza a preguntar dónde están construyendo termoeléctricas. No a Cuanalán, no a Tequis, no, sino el tren tiene su estación exactamente en Tepexpan. Y la vida no comienza como uno quisiera que la comenzara, o sea, que te recibe un pariente, un hermano, un primo, sino te recibe la miseria de este pueblo, la gente que no quiere a los forasteros, la codicia de la gente y la envidia que ven que otros llegan y hacen mejor cosas que ellos. Bueno, ellos organizan su viaje, se vienen con todas las maletas, se vienen con todo lo que tienen de valor, no vacas, no burros, no gallinas, no nada, todo eso se vende, todo eso se encarga. Y en el tren les vuelan todo. Y cuando se bajan, era cuidar niños o cuidar maletas, y se bajan de noche para colmo, llegan de noche, y entre los niños y que no sabes, se llevan todos sus ahorros, se llevan todas sus cosas. Le dicen que hay un lugar en el Valle de México, donde pues, se va a construir una termoeléctrica y donde hay dinero para unos 5 años, sin necesidad de que va a haber mucho dinero. O sea, por mientras que la termoeléctrica trabaje, ellos van a tener un chingo de dinero. El tren los engancha a los hombres, pero no, esta vez mi madre dice, ni madre. Esta vez dice, no te vas solo, te vas conmigo. ¿Con qué se trae? La tierra la dejó allá, lo que deja allá, y las joyas, maletas y todo lo demás las manda en el tren. Y llegando aquí ya no había maletas. Los chilangos son bravos para esa cosa. Mi abuela cuenta que habían todavía magueyes, que no había nada más que el camino hacia las pirámides, y de ahí pues mi abuelita dice como pues ¿dónde vamos a vivir o algo? Se encuentra con una señora que no sé bien su nombre, pero el chiste es que era como una casa condominio. Él le da un asilo a cambio de que mi abuela le lave la ropa, le haga de comer. Entre límites de Catepec y Acolman se iba a empezar a hacer la parte 1. Ahorita no, creo van en la 5ª o 6ª parte de la termoeléctrica, generadora de electricidad, y no de aquí, sino que se la llevan a otros estados, esa termoeléctrica. Entonces mi papá cuando llega aquí, pues había gente de Chihuahua, de Nayarit, de Guerrero, de Oaxaca. Toda la gente venía aquí buscando trabajo y pues mi papá no fue la excepción, le dieron trabajo. Él decía que era empleado federal, él trabajaba limpiando todo lo que era la parte de donde se estaba construyendo la termoeléctrica. Se habían intentado asentar en otro lugar, donde compraron un terreno y nunca se hizo nada en ese lugar, y siguieron avanzando por el tema, te repito, de la termoeléctrica, que era una oportunidad muy grande de trabajo. Después de eso, igual por mi papá sé que mi abuelo Gil se tenía que levantar muy temprano y hacer fila en la termoeléctrica, porque no era un trabajo fijo, funcionaba más o menos así. Hoy vamos a recibir a 80 personas. Esta era una oportunidad que se iba a presentar solo una vez para la generación de crisis y de estructuración de la década de 1930. Es así como Marcelina empieza a vender comida primero cerca de un comercio donde pasaban hombres después de una larga jornada laboral, y después en la plaza de Tepexpan en un pequeño puesto. Esto con el fin de generar un ingreso extra debido al crecimiento de la familia con los nacimientos de José Arroyo en 1963 y Guadalupe Arroyo en 1966. A falta de trabajo en la termoeléctrica, a pesar de que Gildardo había conseguido su cometido.
Había un señor que se llamaba Domingo, que era un terrateniente. De hecho, él es el abuelo de muchos de los ríos de Tepexpan. Y salía a hacer tortillas, pero las hacía para sus hijos. Pero las mismas circunstancias, llegaba la gente y le decía, oiga, ¿no me puede vender unas tortillas? Eso a voz de mi mamá, ¿eh? ¿No me puede vender unas tortillas? Sí. Entonces hacía las tortillas para sus hijos y hacía una docena para venderla. Yo vi desde chiquita, yo vi esa parte, que era una mujer emprendedora, que con solo una gallina, como me lo ha contado, ella empezó a trabajar y a hacer su negocio y empezó a vender, ¿no? Entonces, pues, solamente con una gallina, ¿quién lo hace, no? Todos es así como, denme trabajo, y pues realmente quieren todo fácil. Entonces, pues, a ella, a pesar de las circunstancias y a pesar a lo mejor de lo difícil o complicado que le fue, pues lo emprendió su negocio. Con la completa sorpresa de Gildardo Arroyo, debido a las notables diferencias de ganancias entre el sueldo de la termoeléctrica y las utilidades de Marcelina Delgado, decide apoyarla para llevar el negocio al siguiente nivel, donde se incorporaba a los comerciantes locales y algunos otros que se trasladaban a la región para ofrecer sus productos y servicios. Fue por un anafre, por un comal, masa, y se puso a vender. Y con lo que ganó, creo, pues en ese entonces eran como 15 o 20 pesos, pues de aquel entonces ya era mucho dinero en ese momento. E incluso mi abuelo, ella platica que alguna vez mi abuelo le fue a echar pleito que por qué estaba vendiendo, que si no le alcanzaba con lo que él vendía, con lo que él traía. Entonces él traía 10 pesos y dice, mira viejo, yo conseguí 20 el día de hoy, y que ese mismo día se puso a vender el abuelo con ella. Siempre andaban juntos los dos trabajando, siempre estaban en el puesto los dos. Que era el vender en el tianguis. Yo creo que es un parteaguas que empiezan a ganar un espacio en el tianguis y en el mercado, donde tú conoces hoy como jardín, en el jardín de Tepexpan. Antes era una explanada. Siempre, nunca la vi sentada, siempre la veía, sino calentando algo, haciendo las tortillas, sino haciendo las tortillas, haciendo cuentas, sino haciendo cuentas, pues platicando con los clientes, ¿no? Siempre estaba en actividad, nunca hubo un ya me cansé, nunca hubo un estoy cansada, nunca hubo un ya vámonos, ¿no? Al contrario, siempre que ofrecía, pues siempre, y pásenle, y aquí pues nos cerramos, y aquí nos quedamos con ustedes, y toda esa motivación, ¿sabes? Porque ella tuvo visión de que la gente pasaba por ahí, era una zona turística, porque se iban a Teotihuacán, no había la autopista que ahorita hay, y pasaban por Tepexpan, y pasaban muchos turistas, y mi mamá vio la visión de que podía vender ahí a los turistas, y empezó vendiendo quesadillas. Y después empezó a vender pancita, porque también vio que los pobladores de Tepexpan le compraban, y tenemos el apodo de los panceros. Marcelina, con el optimismo y fuerza que la consolidaría como una comerciante nata, ascendiendo durante estos años a una estabilidad más sólida, siendo una mujer líder e inteligente, su perseverancia de esperar la última mesa y su forma de regatear la hizo distinguir entre los vendedores, posicionándose así como un estilo escaso o casi nulo en la zona. Es en este periodo cuando nacen sus últimos 4 hijos, Gildardo Arroyo en 1968, María Arroyo en 1970, posteriormente Esmeralda en 1972 y por último Mónica Arroyo en 1974. Estaba en la emplanada, en vez del jardín estaba la emplanada, y ahí ya estábamos, estaba tu abuelita, estaba doña Marcelina, después nosotros, mi papá, después Ambrosio Bojorges, después estaba don Uribe, don Miguel Uribe, y así estábamos. Y ya después pues ya nos bajaron para abajo, nos mandaron al mercado a sufrir, porque así sufríamos. Luego ya nos regresaron otra vez a vender acá.
Ella vendía sopes y quesadillas. Después, cuando ya fue creciendo, comenzó a vender mole de olla, pancita, caldo de pollo y básicamente eran arroz y huevos, también los vendía entre semana. Mi abuela nos instruyó a todos con trabajo. Desde que éramos chicos seguíamos la onda del trabajo. No, porque la gente de aquí de Tepexpan ya no nos quería acá. O sea, quería que nos fuéramos de acá, porque dejábamos basura, porque dejábamos sucio y todo eso. Entonces nos mandaron al mercado, pero fue cuando se inició el mercado nuevo. Estaba nuevo recientemente, pero no llegaba la gente, no vendíamos. Entonces duramos poquito tiempo. Entonces ya después nos regresamos de nuevo. Cuando estaban en su apogeo vendiendo panza, le dio envidia y coraje a unas personas de aquí mismo del pueblo, al carnicero, y de repente le dijo, ¿sabe que ya no hay panza para usted? Y no sé si ella se los ha platicado. Y de repente le dijo, no hay panza para usted. Ella, en lugar de tener problema de que se fuera un problema, no se le acabó el mundo, agarró y dijo, pues vamos a conseguirla. Ferrería. Y se fue a ferrería y se le abre el mundo. Siempre que estaba en el puesto de Tepexpan, mi abuelita siempre agarraba un taco y lo servía. Y estaba por todo el puesto paseándolo. Pruébelo, no me compre, pruébelo. Y siempre yo decía, la diferencia de lo que vendía el puesto de Tepexpan con los puestos de al lado, era eso, mi abuelita con esas ganas de siempre hacer más. Y la frase que agarraría de ella, y es muy de ella, es que cuando vivía con ella en la plaza vendiendo panza, la panza se ponía a las 6 de la mañana, ya teníamos la primera clientes. En el día caía gente, comprábamos y se acaba la panza. Ella no decía, ya se acabó la comida, no. Si ya se acabó la panza, hay huevos, hay bistec, y hay chorizo, pero siempre hay una comida. Yo me acuerdo que a las 10 estábamos sin luz, con frío y todo con ella. Y le decía, ¿qué espera, madre, para irnos a la casa? Y la frase célebre, ¿cuál quieres que haya sido? Ya vámonos, ya. Ella siempre decía, hasta el último cliente, deja que llegue el último cliente, ¿no? Y así como, no, ya vámonos, ya es bien tarde, ya no va a llegar el último cliente. ¿Cómo que no? Y sí, siempre llegaba el último cliente. Y pues eso a nosotros nos enseñó a siempre ser constantes, ¿no? Ese nomás significaba el poder comprar algo más para la semana. Lo que no vendías en domingo no lo recuperabas en la semana. Lo mismo que le pasa al restaurante. La venta es el domingo. En los otros días sí se mantiene, pero no al mismo volumen. Entonces, ella siempre quería acabar con todo el jugo que se le pudiera sacar al día. Sin embargo, pese a las condiciones económicas turbulentas que estaba atravesando el país, por la reestructuración de la deuda nacional de 1989 y la inminente inflación de la moneda, la familia Arroyo decide dar un paso de autoridad cuando en 1980 empieza a vender oficialmente barbacoa, ayudados por un proveedor de Texcoco. Y ella ya llevaba años trabajando en la venta de los domingos, y en esa venta de los domingos, pues sí ganaba, pero veía como los que se llevaban el dinero eran los barbacoyeros. Entonces ella empezó a vender consomé de borrego. Recuerdo las tinas gigantescas donde se preparaba la panza del borrego que se hacía para comer. Y los niños nos poníamos a pelar tomates, nos poníamos a
a lavar tripas. O sea, pues era muy entretenido. Y a mí me tocó muchas veces ir por las patas hasta allá, pero después llegó alguien y le ofreció patas en Texcoco. Ese alguien fue alguien que nos cambió el día. Me mandó por las patas y llegué con el señor y me dijo, oye chavo, ¿por qué no vendes barbacoa ahí donde tú estás? ¿Y con qué? No tengo, no sé, ni tengo. Y si te la doy yo, porque ese era un barbacoyero de los de Texcoco, de los que vendían un montón. En ese tiempo en Texcoco iban de todas partes al mercado de Texcoco a comer barbacoa, porque la verdad era muy buena. Y me dice, yo te la doy, pero no tengo con qué llevármela. Yo te doy el cajón, el machete y la báscula, también te doy la báscula. Y la vendes, pero me la tienes que comprar solo a mí. Va. Y llegué y les dije, ¿saben qué? Que nos van a vender barbacoa. Hay que ir los domingos en la mañana y nada más traérsela en camión, porque no teníamos carro, todavía ahí no llegaba ningún carro. Debido al buen desempeño que tenía toda la familia junto con los líderes del movimiento económico que encabezaban, Marcelina Delgado y Gildardo Arroyo, logran en 1981 la adquisición de la primera camioneta, la cual brindó la posibilidad de transportar la mercancía de una forma más eficaz, además de aumentar la productividad de la naciente empresa. Tuve mi primer aguinaldo. Era tan buenas las ganancias en ese tiempo que pagaban en el IMSS, que con eso me alcanzó para comprar un Volkswagen 73, era 79, el carro no era tan viejo, un Volkswagen 73, ropa y darle dinero a mi mamá todavía. Compré cosas y ahí llegó el primer coche a la familia, donde todos los demás aprendieron a manejar. Lo hicimos, no lo acabamos, pero todos aprendimos y de ahí cargábamos lo que se podía, todo en el coche, hacíamos todo en el Volkswagen y aguantó como buen burro. Y después llegó Gil y la cambió por lo que es ahora. Pero todos pasamos por esa camioneta, todos aprendimos a manejar en esa camioneta. Es una estándar. Pero todas aprendimos a manejar ahí. Todo aquí era, al fondo aquí teníamos los 2 cuartos y ya apenas estaba este espacio, no teníamos los canceles, pero ahí era como un patio chico. Acá de este lado es donde hacíamos todo. Y esos lavaderos siempre han sido eternos. Había un higo ahí, que ya no está. Y la fosa y todo esto, teníamos leña al fondo. Y por lo mismo de la sangre y la cosa de la suciedad de los borregos, había muchas ratas. Pero nada que no fuera tan divertido. Teníamos la Nissan, la Datsun. Y ahí cargábamos todo y en todo nos movíamos en eso. Ya después nos fue mejor y recuerdo que hubo una camioneta gris que todavía por ahí debe de andar, y cuando mi abuelito se compró su RAM blanca, que escuchaba su música, traía sus cassettes mi abuelito de música de banda, y si mi abuelito se encerraba como 1 hora y se quedaba en la camioneta escuchando música y era feliz mi abuelito. Hablaron de una oferta allá por el eje central, fuimos por allá, la compramos, un desecho de la Marinela, pero jalaba bonito y aguantó un montón esa camioneta. Con el impulso del trabajo implacable que abundaba no solo de parte de Marcelina Delgado, sino con el ingenio y visión del resto de los miembros de la familia, logran, en 1982, la adquisición de la propiedad donde ahora está ubicado el restaurante Don Gil, justo cuando México atraviesa por los primeros estragos de su gran auge económico. Nacho despierta a Pepe, a Gildardo y él, con un machete, una pala, y se va, nos lleva a Totolcingo. Pasaba carro de vez por ahí y pasaban durísimo. Entonces él con lo loco que era decía, aquí vamos a vender. Y nosotros, jóvenes, chamacos como éramos, decía, pues nunca dijimos que no. Pero digo, no manches, aquí no se va a vender ni más, ¿no? Y el tipo se está pidiendo que quites hierba para poner negocio. Y lo empieza a hacer, ya ni nos volvió a vernos, se puso a quitar la hierba, se puso a quitar todo. Y nosotros decimos, pues ni modo. Y ahí todo el día. Nadie te llevó un refresco, una torta, nada. Hasta que nos dio la noche
Ya habíamos hecho un buen monche de quitar hierba y todavía se ve lejísimo. Y como tú no sabías dónde estaba el terreno, ni dónde terminaba, tú no sabías ni cuándo ibas a terminar. Ya cuando oscureció, nos subimos a la camioneta y hasta ese momento tomamos agua y comimos agua. Ese es el génesis de Don Gil. Ese. Y decíamos, ¿cómo vas a vender si la carretera está acá y aquí? Pues se paraban los carros. Como aquel terminaba a las 12, la gente que iba a comer barbacoa y no alcanzaba, aún se venía con nosotros. Y aún así, se fue levantando. Toda la semana y nada más barbacoa. La gente a veces buscaba algo diferente, que no fuera barbacoa. La mayoría de nuestros clientes eran traileros. Como no había nada ni de este lado ni de aquel lado, los traileros se estacionaban bastante bien y eran nuestros principales clientes. Ya después, pues, lo que era sábado y domingo era puro gente chilanga, toda la gente del distrito que salía a pasear, ya sea a las pirámides, a Texcoco o que iban a Hidalgo, era el paso y pues eran son de hecho hasta este momento nuestros principales clientes los chilangos entre fin de semana. Ahorita pues la verdad es que todo ha cambiado, la venta ha sido diferente entre cuando teníamos 12 ahorita, porque ya es un establecimiento más bueno, ya es un establecimiento fijo, pues donde se tienen normas de salubridad, ya tienes licencia de funcionamiento, ya hay un encargado de piso, de baños, de horno. La verdad es que ya nomás nos toca checar mandar y ver que se haga, ¿no? Ya no es como al principio que toda la familia estábamos ahí, todos. A algunos les tocaba meserear, a otros les tocaba partir carne, a otros cobrar y otros preparábamos salsas, otros lavaban trastes, pero no había gente extraña que entrara a trabajar al restaurante, era toda la familia. Pusieron un cuartito y empezaron a vender un borrego. Era así algo increíble, ¿no? Pero pues con todas las peripecias de que era un cuartito, sacar las mesas, sacar las sillas y ponerse a vender, dice, aquí vamos a vender. Y pues fue evolucionando con el tiempo y gracias a Dios ahorita es un restaurante. Ahora existe el ahorita, espérame, pero no, en aquel tiempo era una operación hormiga, como que esa operación hormiga fue lo que la gente aplaudió cuando los atendíamos, porque la gente llegaba y ama. Ahorita hemos llegado a un negocio donde le decimos, llegas a las 10 de la mañana y le dices, ¿me das un café? Y te dicen, no hay café. Y te dices, ay, ¿qué tan difícil es hacer un pinche café? Perdón por lo de café, pero de pinche. Y te dicen que no hay, y no, mi mamá le decía, necesito un bistec así, así. Ella conseguía todo y te daba el bistec así, así como tú lo pedías. Entonces siento que eso es lo que hacía que la gente estuviera con llama, porque lo que tú pedías te lo daba. No había el no hay. Nomás le decía, aguántame tantito. Entonces, ¿qué significaba? Atravesar, decir, ten la lana, atraviesas el pueblo, llegabas a la carnicería. Rápido, rápido, medio kilo de bistec, porque ni comprábamos mucho. Y ya rezábamos, ahí está su bistec que quería. O aquí está lo que quería. El huevo, nunca hubo nada. Nunca se negó nada. Porque además era su factor, esa era su filosofía. El restaurante tiene diferentes pisos, porque así se fue, como van creciendo y van construyendo, nunca pusieron el mismo piso porque fueron en diferentes etapas en diferentes años. Y ya después yo creo pensaron, en la parte de atrás estaba desolado, entonces ya dejaron un jardín, entonces me acuerdo cuando empezaron a poner el pasto y que crecía, no crecía. Batalló con el pastito y ya después no,
ya emplear ideas, ¿no? O sea, el restaurante, luego un salón, luego un auditorio, luego el jardín. Y pues la verdad, pues ahorita, pues yo creo ya son más de 30 años, el cual que ha sido una evolución y ya ha sido un restaurante muy grande. A partir del diagnóstico de la baja productividad del campo que estaba asociada a la forma de tenencia de la tierra, el gobierno eliminó las restricciones para la venta de terrenos ejidales con la expectativa de que esto impulsaría el mercado de tierras durante los años de 1991 y 1992. Conflicto que afectaría a la familia Arroyo, pues los ejidatarios reducirían a una tercera parte del terreno del restaurante. Se volvió un negociazo. En ese entonces se cambió lo que hasta la fecha el ejido era inalienable, imprescriptible e inajenable, o sea que no se podía heredar, no se podía vender y no se podía prescribir. Pero llega ese cambio con la ley y ahora ya se puede hacer eso. Y la verdad fueron días bien difíciles para mis papás, para mis hermanos, para mí, porque nos ganan la demanda, como era obvio, pues ellos son ejidatarios, nosotros no teníamos muchos papeles y nos quieren desalojar. Entonces ese día, pues mi mamá y mi papá pues estaban muy presionados, nosotros estábamos muy presionados porque pues no sabíamos qué iba a pasar. Eso quiero decirte que después de mucho tiempo y de mucha negociación, al último terminé yendo yo solo al ejido a decirle en consenso con mis hermanos y mi mamá que fuéramos a negociar por un pedazo de terreno, ya no de todo. Y salimos ahí negociando el primer pedazo de terreno y 2 lotes más que ellos ya lo habían hecho en su plan, que es lo que actualmente es el restaurante. Son 7,000 metros del terreno del restaurante. Sin embargo, pueden reponerse del duro golpe y adaptar el terreno a las condiciones necesarias para seguir con las ventas prodigiosas. El trabajo de esta temporada rinde frutos con el inicio de Grupo Esmeralda, pues en 1993 se compra la primera bodega en la central de abastos de Ecatepec, apoyado por el restaurante Don Gil. Cuando empezamos a vender toda la semana, pues sí, o sea, le intentamos con pollos, con carnitas, con muchas cosas. ¿Para qué? Para jalar gente. Ahora sí, prueba y error y acierto es lo que hacíamos. Pues sí, tardó un poco de tiempo en tomar su ritmo el restaurante entre semana, pero pues al final de cuentas pues se logró. Ha sido un cambio que inclusive hubo tiempos que teníamos que tapar el horno todos los días. Nos quedábamos día y noche ahí en el restaurante. ¿Por qué? Porque la venta estaba muy bien. Fue una especie de piquete de orgullo y demostrarlo. Dice que he oído una frase que dice que actualmente la gente gasta dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita para demostrarle a la gente que no conoce. En aquel tiempo mi mamá compraba verduras aquí al final de la nave. Y la señora que vendía verduras traía una camioneta del año. Y entonces le dice a mi mamá, están construyendo bodegas, cómprese una, usted sí puede, le dice. Y entonces mi mamá lo sintió como burla. Y al mes y medio, mi mamá ya estaba comprando la bodega. Y le fue a decirle a la señora, ya la compré, ¿usted ya compró su bodega? Agarramos una camioneta del vecino que se llama Odilon y nos fuimos a Iztapalapa. Compramos refrescos de lata sin saber qué refrescos se vendían y qué refrescos no se vendían. Y llegamos con la camioneta llena y abrimos la cortina. Nos levantamos temprano como a las 6 de la mañana. Despertamos al vecino, compramos los refrescos y un septiembre abrimos la cortina del 94. Y éramos la única bodega que se llenaba y se vaciaba todos los días. Porque lo que le ponías ahí se vendía el mismo día. A partir de esos años la familia se consolidaría como una de las más fuertes y trabajadoras de la región. Lamentablemente, habría de pasar por pérdidas irreparables que permearían en el corazón y la memoria de toda la familia. En 1995
fallece por causas desconocidas Fausta Arroyo Delgado. Era una mujer que veía por sus hermanos, que yo recuerdo que en sus cumpleaños de sus hermanos ella veía la manera de llevarles un presente o de un pastel o hacerles saber a sus hermanos que ella los tenía presentes. Mi mamá era una mujer que siempre se preocupaba por ver que nos fuéramos desayunados a la escuela, que estuviéramos tranquilos. Ella notaba cuando algo nos preocupaba o cuando no nos sentíamos bien. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho ir a la primaria y en una ocasión yo tenía un dolor en el abdomen y se lo comenté que me dolía el abdomen, pero que quería ir a la escuela. Y ella me miró y me dijo que no, que mejor me quedara con ella, que no fuera a la escuela. Y yo le insistí que quería ir a la escuela, ¿no? Y ella me dijo que no, que prefería que no fuera porque quería ver cómo me sentía. Y pues su ojo de madre fue atinado porque efectivamente yo tenía una apendicitis en desarrollo. Y aunque yo no me sentía tan mal, ella tuvo el buen ojo de decidir llevarme con el médico, hacerme los estudios que fueron convenientes y mi diagnóstico fue una apendicitis, la cual fue operada al día siguiente y estuve hospitalizado. Fausta sería mi segunda madre. Fausta sería el ejemplo a seguir, no porque estaba muerta, sino porque estaba haciendo muchas cosas. Desafortunadamente no pude protegerla, ni tuve el valor suficiente para protegerla de un hijo de la chingada. 2 años después, a causa de un paro cardíaco, muere lamentablemente Gildardo Arroyo. La familia ya no estaba en tiempo de alcoholismo, él estaba haciendo mucho dinero, él manejaba el restaurante, él ya le pagaban una pensión, él ya tenía terrenos en otro lado, él estaba queriendo comprar la esquina del centro de Tepezpan, él estaba haciendo lo que nunca había hecho en su vida, estaba resubiendo, él quería un perro, los días 25, que es el día del patrón de Amialco, él regresaba a Amialco y él extrañaba su casa, él extrañaba la fiesta. Lo bueno de esa fiesta es de que daban de comer. Mi papá se iba a una casa, mi mamá se iba a otra casa, nosotros nos íbamos a otro. Y hay veces que nos trataban como si fuéramos visitas de cortesía, pero hay veces que nos trataban de la chingada. Pues la verdad es que es una parte muy difícil, muy complicada, triste de mi vida, porque así como te platico que él llegaba a las 4 de la mañana, llegó, ese día tu tío Pepe lo llevó, me acuerdo perfectamente, es un día que no se me va a olvidar, nunca, Llegó, lo dejó, Pepe se regresó y y él, pues como te digo, pues acostumbraba a ponerse a picar la cebolla. Donde está hoy el comal, donde están las tortillas, ahí había una mesota, ahí se pone a picar. Entonces lo que nosotros hacíamos era empezar a lavar el piso, a destapar. Y yo estaba hasta el fondo donde está la Virgen, estaba empezando a barrer cuando yo oigo un golpe y bien fuerte. Y entonces pues sí me llamó la atención. Y ya pues me acerco y no lo veo porque siempre sentaba en una silla alta y un banco y se sentaba a picar y no lo veo. Pues conforme me acerco, pues lo veo que está tirado en el piso. Ajá. Y yo me acerco y don Gil, y pues no respondía. Entonces yo me acuerdo que hubo un amigo que trabajaba con nosotros, un amigo que ya también se nos fue, que le decíamos Charal, estaba conmigo y le digo, ¿sabes qué? Háblales a la casa y diles que don Gil se cayó. Y en el inicio del milenio fallece Demetrio Arroyo Delgado. Mi papá era bien estricto. Que nosotros
Era bien estricto, enojón, quería las cosas bien hechas y bien trabajador, bueno, bien hechas y que siempre le echáramos ganas al estudio. Lo que tenía él que era así, porque él era maestro, él nos enseñaba, que no aprendimos nada, ¿no? Pero de las materias. Pero sí, era era maestro él y era bien estricto. Y él por su fallecimiento se ocasionó una enfermedad que se llamaba cirrosis. Y los últimos días que lo vi, pues él me dijo que le echara ganas y que fuéramos fuertes, pero por el vicio, por el alcohol, fue de que murió. Pienso que las circunstancias de una mujer siempre han sido difíciles, pero siempre ha habido mujeres que aún en esa dificultad logran controlar sus circunstancias y las aprovechan. Te puedes imaginar a una Cleopatra con 15 años, con un hermano que quiere el reino, la belleza y la frescura para hacer que los cambios sucedan a favor de ellos. Entonces, aunque las circunstancias no han sido favorables, ellas siempre aprovechan el cómo manejar a las personas que los rodean para que a ellos les vaya bien. Y otra de las cosas que nos enseñó mamá fue de que el sábado y domingo es trabajo, no es descanso. Muchas familias piensan que el sábado y domingo es sagrado, que se lo merecen a Dios. Y ojalá que si lo hicieran, yo siento que Dios se lo beneficiaría mucho. Pero dicen, el sábado y domingo es sagrado. ¿Sagrado para quién? Para no trabajar, para no hacer nada, para relajarse, para esto. Pero se están muriendo de hambre. En nuestra familia el sábado y domingo es una oportunidad muy grande para hacer dinero. Y con mucho de pesadez de mi familia, que es mi esposa, mis hijas, siempre he rezado aquí, siempre. Siempre he tratado de elegir entre ellas y yo, pues siempre he tratado de elegir el árbol. Y el árbol siempre ha sido mi madre. Su vida siempre ha sido, yo creo que de altibajos. Pero ella, la verdad es que a mí me impresiona, yo la admiro muchísimo. Ha sobrevivido a bastantes cosas. Entre ellas, recientemente con el COVID, ella la libró. Hace unos años ella tuvo un problema con el cáncer y aquí la tenemos. Ella habla de sus 10 hijos. Y siempre he sentido su calidez tanto en su casa como nos habla pues a nosotros, sus nietos, como nos ofrece comida todo el tiempo, como nos escucha, ¿no? Cómo nos cuenta las cosas y pues como dentro de cada cosa que nos cuenta pues nos enseña algo nuevo, ¿no? Al final no es como que solamente sea como de chisme, sin embargo, bueno, no es solamente eso, siento que siempre termina algo por enseñarnos y eso es lo que yo veo en la calidez de su persona y de su voz. Vas a ir y vas a hacer esto, lo vas a conseguir, porque no hay otra opción, porque solo se puede ganar. Y donde estemos actualmente y donde lleguemos después y los logros que hay, sí son muy personales y todo lo que quieras, pero los cimientos los puso ella. So if you're traveling the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
Si tú hacías las flores bonitas, te las pagaba a peso, fíjate. Yo me guardaba 3 docenas, a peso eran. Era buen dinerito.